¿Qué tal, amigos? Qué bueno que están con nosotros en una edición más de La Semana en Enlace, que como siempre Roberto Romero y Isabela María Sosuaga con todo gusto les traemos para que estén ustedes informados de lo más importante ocurrido tanto a nivel internacional como nacional. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Semana en Enlace. Y bueno, como siempre, vamos a comentar los acontecimientos más importantes que se llevaron a cabo en esta semana y por supuesto que seguramente van a seguir generando información en los siguientes días. Y como ves, Isabel, si comentamos y empezamos con lo de la sentencia del Chapo Guzmán, sí, que claro, pues ha generado tanto revuelo en estos días. Efectivamente, bueno, pues era algo que ya se esperaba, por supuesto, y se esperaba desde el mes de junio, pero por una u otra cosa salió hasta esta semana que recién cerramos. Y pues en una corte de Nueva York, el chavo fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años por 10 cargos en esta corte que se le fincaron 10 cargos, entre los que está pues crimen organizado, conspiración para introducir al menos 150 toneladas de droga en la Unión Americana y comandar una empresa criminal por más de 25 años, ¿verdad? Así es, bueno, esta sentencia generó mucha polémica y sobre todo el abogado defensor del Chapo Guzmán dice que va a apelar esta sentencia porque afecta a los intereses debido a que se violaron el debido proceso, no se cumplió en este juicio. Él argumenta que en primer lugar el Chapo Guzmán nunca debió haber sido enviado a Estados Unidos, ya que según el abogado de defensa tenía 4 amparos en México y que no se resolvieron esos amparos, es decir, ningún juez dijo si procedían o no procedían esos amparos y que a pesar de que están ahí pues siguen vigentes según el abogado y que por lo tanto no debió haber estado nunca en Estados Unidos y por lo tanto se violó el debido proceso. La otra cuestión que argumenta es de que finalmente la persona que lo extradita, que en este caso fue una autorización de Enrique Peña Nieto, pues está también fuera de lo legal debido a que él no estaba facultado para hacer ese tipo de situaciones, según el abogado, y que por lo tanto pues eso también es otra cosa más que viola el debido proceso del Chapo Guzmán y que por eso él dice que va a seguir en pie de lucha y que hay muchas posibilidades para apelar esta sentencia. Efectivamente, su abogado dice aquí en México que todavía existen muchos recursos de los cuales se puede echar mano, porque independientemente de lo que acabas de mencionar, también menciona su abogado en México que fueron 2 los estados que pidieron al Chapo Guzmán, California y Texas, y que es ahí a donde debió haber sido enviado, o a California o a Texas, de ninguna manera al estado de Nueva York. Entonces, bueno, pues verdaderamente ahí hay de nuevo otra irregularidad, que todo esto se va a sumar en un momento determinado para poder llevar a cabo la apelación ante la corte en Estados Unidos, ¿no? Independientemente de que habían pedido que se repitiera el juicio porque los jurados sí tuvieron acceso a lo que, algunos, no todos, a lo que decían o comentaban los medios de comunicación con respecto al Chapo, que se supone que no debieron haber tenido ningún tipo de información. Entonces, con todas estas irregularidades, bueno, pues el abogado dice que hay material para poder llevar a cabo esta apelación. Y bueno, mientras tanto, pues unas horas antes de que todo esto sucediera, esto lo estaba comentando su abogado antes, ¿verdad? Porque ya se veía venir la sentencia de cadena perpetua, pero antes de que le leyeran la sentencia, el Chapo leyó una carta en donde pues se inconformó con Estados Unidos, dijo que era un país igual de corrupto que todos, que él pensaba que iba a recibir un juicio justo, que no había recibido justicia y que que los jurados habían estado en contacto o por lo menos al tanto de lo que los medios decían, que eso no era justo, que su juicio debe haber sido repetido y que la fiscalía lo que estaba buscando era casi como desaparecerlo de la tierra y que nadie volviera a escuchar nunca más de él en esa prisión allá en Colorado, ¿no? En donde están recluidos pues los criminales de más alta peligrosidad de Estados Unidos. Así es, bueno, se dice que esta situación también genera polémica debido a que pues también la manera en cómo se hizo esta sentencia dice que prácticamente obedeció más bien intereses propagandísticos
Unidos, que precisamente lo decía que no era casualidad que al Chapo Guzmán se le había extraditado a Estados Unidos horas antes de que dejara Obama el gobierno y que entrara Donald Trump al poder, y que pues precisamente eso habría muchas posibilidades. También se dice que no fue un juicio justo, que a final de cuentas hubo muchas trabas para su defendido, en este caso el Chapo Guzmán. Incluso para ahorita la sentencia, él se inconformó, su abogado, debido a que no le entregaron las visas a sus familiares, en este caso a su mamá, no se le autorizó entrar al país para acompañar a su hijo antes de cuando se le dictara la sentencia, entre otras cosas. Y bueno, algo que generó mucha polémica también fue qué va a pasar con los bienes incautados del Chapo Guzmán. Yo creo que el tema principal que se dio esta semana es ver, todo el mundo quiere elegir a dónde se va a ir ese dinero, ¿no? Finalmente en Estados Unidos, pues ellos al tenerlo preso allá, ellos están controlando o congelaron sus cuentas, y ellos son los que tienen la potestad de esas cuentas bancarias, que pues por otro lado ya aquí el gobierno mexicano dice que pues eso también le pertenece a los mexicanos, y que va a empezar a ver la posibilidad de que ese dinero y los bienes sean en beneficio de los ciudadanos mexicanos. Así lo dio a conocer incluso Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto también el Congreso, en el caso particular del Senado, abrió una nueva comisión, comisión especializada para ver cómo se van a gestionar esos bienes incautados al Chapo Guzmán, y qué destino final van a tener, y que ellos van a apelar para que esos bienes pues se queden en la nación. O sean para los mexicanos. Y aquí cabe cabe destacar que pues esos recursos o esos bienes, primero que nada hay que encontrarlos, ¿verdad? Porque nadie sabe en dónde están y efectivamente a cuánto equivale la fortuna. En un momento determinado la revista Forbes lo situó como uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora se dice que no era tanto, que la verdad quién sabe, pero lo más importante es que nadie sabe en dónde está la fortuna del Chapo Guzmán, ni él por supuesto lo ha dicho, ni nadie lo ha dicho. Entonces aquí valdría pues primero que nada investigar, supongo que por las autoridades de ambos países, y después ver cómo es que se reparte esta situación, ¿no? Pero esa es una de las cosas que me acuerdo muy claro, que durante el juicio todo el mundo se preguntaba, bueno, pero ¿dónde está lo que se ganó durante todos estos años de delitos constantes, ¿no? En contra de la salud y todas estas cosas. Así es que bueno, pues habrá que ver en dónde está primero que nada, y seguramente este tema va a seguir para mucho más, tanto en apelaciones en México como en Estados Unidos, y pues seguramente seguiremos viendo. Lo más probable es que el Chapo quiera que lo saquen de esa prisión y lo pasen en una prisión que no sea tan verdaderamente como este Alcatraz de la era moderna, en donde absolutamente nadie se puede escapar, y lo meten ahí pues por obvias razones, ¿no? Porque pues ya de México se escapó 2 veces, entonces ahí lo pusieron, pero bueno, sí sabemos que van a ser muchos años, y que pues lo más probable es que en esa o en otra prisión o aquí en México termine su vida en prisión. Claro, y bueno, lo que sí es un hecho es de que ya el abogado fue también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente para denunciar todos estos violaciones a lo que él dice que fue el debido proceso que se le dio al Chapo Guzmán durante su juicio, y que bueno, pues finalmente él va a seguir en lo mismo. Finalmente la imagen que manejan del Chapo Guzmán, él supo manejar muy bien su imagen, al tal grado que en Sinaloa, en esas zonas, en esa región, pues lo consideran casi como un dios, alguna persona benefactora de todos. Pero no debemos de olvidar, y al mexicano a veces nos pasa muy seguido, que se nos olvida realmente cómo hizo las cosas, que finalmente estos juicios, aunque le cambien la sentencia, o sea, de otra, finalmente el Chapo Guzmán fue un personaje que contribuyó en gran medida a la desaparición de no miles, sino decenas de miles de personas en México, precisamente por esa situación, cosas que se saben, cosas que no se saben. Lo cierto es de que, pues obviamente él ahora se queja en el tipo de prisión en el que está, que es una prisión de muy alta seguridad, en donde pues prácticamente están en cercas, en rejas de 3x3, y que no pueden salir tan fácilmente. O sea, es una prisión muy, muy complicada, efectivamente, precisamente porque ahí tienen a los peores criminales de los Estados Unidos. Pero no debemos de olvidar que el Chapo Guzmán finalmente, no sabemos, o sea, se habla de miles de personas que, si no de manera directa, también indirectamente, y de manera directa también, pues él mandó a matar, y sin tomar en cuenta, como decías, que ya violó la ley muchas veces en México. Entonces finalmente es el trato que él debe de merecer.
allá en Estados Unidos si lo vemos con los actos que él hizo cuando estuvo acá. Entonces, finalmente yo dudo mucho que a pesar de que se vuelva a hacer un juicio, que se vuelva a poner, la sentencia no va a variar mucho, sea por una o sea por otra cosa, y pues las condiciones en donde va a estar preso allá en Estados Unidos, tampoco creo que sea en otro tipo de prisión. Tiene que ser forzosamente por todos estos casos. Claro, por los antecedentes, ¿no? De haberse escapado ya. Va a terminar en una prisión de alta seguridad. Bueno, pues entonces seguramente vamos a seguir escuchando un poco más de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, en el futuro, sus apelaciones y bueno, pues esta novela, ¿verdad? Vamos a ver cómo termina. Si te parece, vamos a cambiar de tema y nos vamos rápidamente con la formalización o oficialización ya de lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había comentado en el sentido de que ya no se les iba a dar asilo a aquellas personas que llegaran y lo solicitaran en la frontera directamente, físicamente, de México en Estados Unidos. Es decir, ya lo había oficializado, más bien lo había dicho, ya se oficializó y con esto de hecho ya entró en vigor, lo que supone que para que se pueda hacer esto, cualquier persona que quiera pedir asilo necesita hacerlo en un tercer país, no lo puede hacer en la frontera de México con Estados Unidos. Y bien, bueno, pues esta ley lo que hace es que finca todo lo que es en un tercer país, las esperanzas de miles de centroamericanos que han estado llegando, ¿verdad?, a la frontera con México. No se va a aceptar ninguna solicitud de asilo en Estados Unidos hecha en la frontera de Estados Unidos, incluidos de los niños, incluso niños que vengan solos, no se va a aceptar. Hay algunas excepciones y las excepciones son pues personas que sean víctimas de trata, personas que hayan hecho su solicitud en un tercer país y que les haya sido negado, pero básicamente el resto de todos aquellos solicitantes tienen que hacerlo en un tercer país. Y ahí viene un problema para México. Sí, bueno, entre los problemas que se avecinan, finalmente también afecta mucho al país centroamericano de Guatemala, precisamente porque pues todo va indicando que sea ese el tercer país. Sin embargo, pues ellos ya también se van a ir a la corte precisamente. No, ya fueron. Ya se están organizando también para evitar que sea considerado un tercer país, sobre todo porque ellos dicen que pues a ellos les afecta por cuestiones logísticas, por muchas situaciones que pues ellos niegan esa situación, o sea, no quieren hacerlo, y México pues finalmente es el que también se perfila para eso. Exacto. Recordemos que Estados Unidos ya tiene un convenio de país seguro junto con Canadá, es el único país con el que ha podido hacer ese convenio. Sin embargo, sabemos que el problema no está en la frontera norte, porque en la frontera norte de Estados Unidos con Canadá, pues el flujo es prácticamente usual y no hay una migración masiva como la que está pasando en la frontera sur, en este caso con México. Claro. Entonces ahí hay muchas cosas que pueden afectar a México, porque finalmente, como dices, lo afecta porque todas estas personas empiezan a quedar atorados en la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte con México, y no sabemos qué va a pasar con ellos. Finalmente es algo que, como hemos venido diciendo, claro, pues genera también gastos, que genera una preocupación de seguridad también, sanitaria incluso, en donde pues finalmente los centroamericanos, pues las condiciones en las que están pues son muy muy precarias, claro, incluso también son precisamente materia prima para el crimen organizado, están vulnerables a ese tipo de situaciones, entre otras cosas también a trata de personas, en fin, son muchas cuestiones que el hecho de cerrar esa frontera de esa manera y volver a restringir la manera en cómo pasan los centroamericanos o cómo podrían solicitar un asilo en dado caso a Estados Unidos, pues definitivamente está generando una problemática en México. Y no solo eso, o sea, estamos hablando de que pues ya también muchas organizaciones en el mismo Estados Unidos ya se están organizando precisamente para echar abajo eso a través del Congreso. Por supuesto, Nancy Pelosi y los demócratas pues están muy atentos a eso, porque es lo que van a abanderar precisamente para tratar de echar abajo esta iniciativa del gobierno de Donald Trump, para que pues se renormalice la manera en cómo se puede solicitar asilo y se vuelvan a poner los mismos requisitos que estaban antes de esta nueva declaración de Donald Trump.
Sí, efectivamente, pues de hecho no es ni siquiera constitucional, ¿no? Porque eso no lo contempla así lo que es la ley de migración de Estados Unidos. Se supone que una persona puede llegar y puede pedir asilo en la entrada de Estados Unidos. Por supuesto, tiene que exponer los motivos por los cuales está pidiendo asilo. Pero, pues según William Barr, el fiscal general de Estados Unidos, o el procurador de justicia de Estados Unidos, señala que Estados Unidos es un país pues muy generoso, pero la verdad es que ya no tiene ni en este momento la crisis humanitaria que hemos venido discutiendo está totalmente fuera de control, fuera de toda proporción. Es demasiadísima la gente que existe en lo que son los centros de inmigración y que poco a poco están regresando a México. Ahora, por el otro lado, México ya levantó la mano y dijo, a ver, espérate, tú me tienes que resolver este asunto de, ¿verdad? La solicitud de los asilos, porque no te vas a tardar meses. ¿Yo qué hago con toda esta gente de este lado? Esta gente no se puede quedar aquí en meses. Desafortunadamente, las cosas de migración en Estados Unidos no duran meses, duran años. Y así como estamos, aparte de que ya estas personas no van a poder solicitar asilo en la frontera, aparte de eso, cuando soliciten asilo, en el lugar donde soliciten asilo se les va a hacer la entrevista en donde se les va a aplicar aquello de miedo creíble. Es decir, me solicitas asilo, me tienes que decir por qué, y debe ser creíble, me estás solicitando asilo. La mayor parte de los centroamericanos dice que es por la pobreza, porque tienen miedo de la violencia, tienen miedo de que los maten, y eso no sabemos si va a ser creíble para los estadounidenses o va a ser suficiente para dar asilo a tantísimas personas, ¿no? Sí, claro, de hecho, pues lo que sí es un hecho es de que nuevo endurecimiento para otorgar asilos a Estados Unidos, lo que deja de manifiesto es lo que ya veníamos platicando, el problema que se vislumbraba, que México como que siempre va un paso atrás. Aprueba ciertos convenios con Estados Unidos, pero no le exige a Estados Unidos que ellos se comprometan. México se comprometió a cerrar la frontera sur, ya lo hizo con la Guardia Nacional, pero Estados Unidos nunca le definió cuánto iba a tardar su proceso para resolver las solicitudes de asilo. Lo que decías, normalmente un promedio para resolver ese tipo de cosas llega a tardar hasta 2 años. Y si estamos hablando de que estamos hablando ya de miles, y si ya tenían un atraso considerable en esos trámites antes de que llegara Donald Trump, ahora imagínense ahora, estamos hablando de miles, de decenas de miles de personas que han solicitado ese tipo de asilo a Estados Unidos. Si Estados Unidos no se compromete con los demás países de decir, bueno, ok, ustedes van a detener el flujo migratorio, pero ellos deberían de decir, y yo me comprometo a que resuelvo los problemas, resuelvo las solicitudes de asilo en no más de 6 meses, por ejemplo, pues entonces ya deja margen de maniobra a los países que van a cooperar con él. ¿Cómo quiere hacer que México mantenga a las personas que de ellos están deportando a que esperen a que se resuelvan sus casos de asilo si no le define cuánto tiempo va a durar? Y eso puede dilatar años y es un gasto realmente representativo si lo vemos de esa manera, porque no son una sola persona que llega, son familias las que llegan a ese lugar. Entonces es algo que pone en crisis y que pone definitivamente preocupación en esa zona. Exacto, como bien dices, independientemente de la crisis humanitaria, también Naciones Unidas y lo que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, lo mismo la Eurocámara, todo el mundo criticó esta nueva disposición en lo que es la ley de asilo en la Unión Americana. Si definitivamente eso es un filtro por el cual, así como un embudo que cerraron de repente, por el cual ellos cierran la puerta a lo que es las solicitudes en su frontera sur, porque ya no pueden absorber más personas, está totalmente en contra de todo lo que se maneja tanto en los acuerdos migratorios a nivel internacional como también en lo que se maneja en lo que tiene que ver con derechos humanos. Y en el caso de Tercer País Seguro, la Corte Suprema de Guatemala, como bien decías hace rato, vetó definitivamente al presidente de hacer cualquier acuerdo que pudiese declarar a Guatemala como país
seguro. La oposición ahí del presidente se movilizó, lo demandó y le dijo a la Suprema Corte, oye, Jimmy Morales quiere hacer un acuerdo con Estados Unidos y quiere que seamos país seguro, y resultó que la Suprema Corte dijo, no, tú no puedes hacer semejante tipo de acuerdos y ni puedes comprometer a Guatemala de este tipo. Entonces iba a haber una negociación, iba a haber una reunión con el presidente Trump, bueno, pues se suspendió. Aquí es donde a mí me preocupa, porque el presidente Trump de repente se saca de la manga la carta de que en el acuerdo que firmamos todavía no están ustedes enterados de todo lo que se acordó, y ahí es donde pudiera salir en un momento determinado que sí vamos a terminar siendo tercer país seguro. Sí, claro, o sea, finalmente lo que hizo la Corte Suprema de Guatemala es decirle a Jimmy Morales que no está facultado para poder inscribir ese tipo de acuerdos. Es decir, eso le compete al Poder Legislativo de allá de Guatemala, a su Congreso, de decir sí o no se hace ese tipo de acuerdo, porque es un acuerdo que no está en las funciones, en la Constitución de Guatemala, no es función, no es potestad del presidente de la República. Exacto. Entonces, de entrada ahí yo creo que es un gran obstáculo que Jimmy Morales va a tener que ver, y que finalmente Donald Trump no lo consideraba, y bueno, México menos. Y ahora el problema está en que México lo que puede hacer en dado caso es resolver, decir, bueno, si no están aquí, bueno, pues se van a tener que regresar con la pena a su país y ahí esperar a que le resuelvan su caso de asilo, que es lo mejor, que es lo que, si lo vemos desde el punto de vista logístico, incluso hasta para las mismas personas. Y por su seguridad también. Por su seguridad tendrían que regresar a Guatemala, obviamente, o a su país de origen. Sí. El problema es que en esos países de origen no sabemos si ellos tienen las condiciones para darles esos asilos y esa protección, porque muchas veces, pues, como dicen, a lo mejor no son todos, pero si si hay un grupo fuerte, un grupo importante de personas que realmente están huyendo de la delincuencia en sus países de origen, y si regresan, pues pueden estar incluso poniendo en riesgo su vida. Entonces, finalmente, esto que generó el mismo Donald Trump, porque nosotros lo hemos dicho aquí varias veces, o sea, esas caravanas que se hicieron, alguien las patrocinó, y todo indica que fue precisamente Donald Trump quien hizo y movió las cosas para llevar agua a su molino para lo del muro. Ahora lo que está haciendo pues prácticamente está embarrando a todos los países que están involucrados, y que finalmente pues él lo está ahorita llevando agua a su molino para la campaña de reelección. Vamos a ver si le da resultados o no, porque finalmente todo está muy bien, ideológicamente, propagandísticamente puede estar muy bien. Sin embargo, ya a los estadounidenses algo que les importa mucho es el dinero. Y si empieza a afectar los estados fronterizos por el problema que ya se está dando, que es de bajar el ingreso, pues entonces puede empezar a bajar sus bonos de Donald Trump. Efectivamente, entonces bueno, nada, vamos a seguir pendientes de esta nota, y si te parece pasamos rápidamente a otro tema. Y bueno, también hablando de temas importantes, ahora, ¿qué te parece si abordamos el tema de Irán? Muy bien. Que finalmente pues sigue la escalada, sigue creciendo la tensión allá en Medio Oriente, y sobre todo porque ahora sí ya empezaron a hacer acciones hostiles que definitivamente ponen en peligro la seguridad, la tranquilidad en esa zona del país, del mundo. Efectivamente, ustedes recordarán la semana pasada que les comentamos que se había incautado en el estrecho de Gibraltar un barco de pues nacionalidad iraní que se suponía llevaba crudo para Siria, ¿verdad? Y lo incautaron una patrulla británica y lo llevaron a pues esta parte que está todavía bajo lo que es el gobierno de la corona británica, que es allá en Gibraltar. Pues bien, durante el resto de la semana hubo ahí 2-3 incidentes, que si Irán había incautado un barco de bandera panameña que se suponía llevaba petróleo. Eso fue como a principios de la semana. Luego, ya más o menos cerrando la semana, resultó que incautó un barco británico en esta ocasión que llevaba crudo. La verdad es que ahí hay versiones encontradas, porque independientemente de que los británicos dicen que las fuerzas revolucionarias, patrullas de las fuerzas revolucionarias lo empujaron hacia aguas iraníes, los iraníes dicen por su parte que ese barco chocó con un barco pesquero, o sea, pura casualidad, chocó con un barco pesquero, y que había que averiguar el incidente, y que por eso pues se lo llevaron a aguas iraníes. La cuestión es que sigue en aguas iraníes, y que pues ya Reino Unido dijo que Teherán está llevando o está siguiendo un camino que está resultando
francamente peligroso, ¿no? En este sentido. Y es el último de los, si se quiere, incidentes que se dieron esta semana, durante la cual Donald Trump también dijo que habían derribado un dron iraní. Irán dijo que no le habían tirado ningún dron. Y en estos vaivenes, ¿verdad? La situación yo creo que se está enrareciendo y está cada vez haciéndose como más peligrosa y más delgadita la línea de que pudiera suceder alguna cosa ya pues fuera de control. Sí, de hecho hay que tomar en cuenta que la forma en cómo está llevando las cosas Irán es una manera en cómo él pretende presionar para que se metan a la mesa de negociación otra vez Estados Unidos, claro, pero que finalmente sea ahora bajo sus reglas, ya no con las reglas de Estados Unidos. Sin embargo, pues sabemos que mientras Donald Trump esté en la presidencia, no es una persona que va a buscar la negociación, es una persona que va a buscar la presión y que va a buscar de alguna otra manera cómo hacer entrar al juego que él quiere a Irán, y eso pues finalmente es una cuestión muy peligrosa, porque por el otro lado sabemos que el ayatolá y el presidente iraní pues también no son personas que se caractericen por su negociación. Entonces finalmente los países europeos son los que se van a preocupar más para que no haya un conflicto, porque finalmente ellos están en medio y sí, son las personas que dependen realmente de ese comercio petrolero que hay en la región, porque finalmente claro, los buques petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz generalmente son los que proveen de petróleo crudo a gran parte de Europa, por ese lado. Entonces finalmente lo que está haciendo Estados Unidos es presionar, porque quiere llevar a una escena de que Irán acate las condiciones que hace Estados Unidos, y por otro lado Irán, pues como que ya los habíamos dicho, ellos lo que quieren son garantías, porque como dicen, ellos entraron en el acuerdo del 2015, pero desafortunadamente Estados Unidos se salió y pidió más sanciones sin tener siquiera evidencia de que se había o no se había cumplido con esos acuerdos. Ellos presumieron que Irán los estaba violando. Sin embargo, ahora sí que nadie sabe quién dice la verdad, quién está presionando, quién no está presionando. Finalmente los dos países se han enfrascado en declaraciones, unas de algunas cosas, incluso inventando situaciones, unos que según sus barcos, otros que según los drones. O sea, finalmente ya es una guerra de declaraciones que ya está abierta, y que desafortunadamente eso va a traer consecuencias trágicas para la zona si es que se viera una crisis más grande, si por alguna razón con estos juegos de guerra pudiera estar involucrado un interés importante de ambos países, pues sí podríamos estar al borde de una guerra. Y más teniendo en cuenta que pues Arabia Saudita solicitó a Estados Unidos su presencia militar. En esta situación en donde Arabia Saudita le invita a Estados Unidos a establecer tropas en su territorio para asegurar precisamente lo que es su producción petrolera y precisamente el paso seguro de los buques petroleros por el estrecho de Hormuz. Ya va subiendo un poquito, esto ayuda a subir un poquito un escalón más por lo menos de esto que puede ser una guerra verdaderamente muy seria. Independientemente de esto, Estados Unidos y algunos miembros de su coalición ya están poniendo en marcha algo que llaman Operación Centinela. ¿Y qué es esto? Bueno, pues patrullar el estrecho de Hormuz, básicamente para asegurar el libre y seguro tránsito de todos estos buques cargueros, todos estos buques petroleros, como bien dices, a Europa, con esa carga importantísima para todos ellos. Pero eso ya favorece, como bien comentas, los juegos de guerra, porque ahí ya va a haber mucha más carga militar. Y pues Donald Trump terminó la semana diciendo que si Irán hace alguna cosa tonta, bueno, pues de nuevo volvió a amenazar a este país islámico, diciendo que ellos tienen los mejores aviones, los mejores buques, etcétera, etcétera, y que no quiere tener que usarlos, pero que si Irán hace algo tonto, no sé exactamente a qué se refiera, se van a ver obligados a usarlo. O sea, seguimos con las amenazas y Europa, por otro lado, le está diciendo a Irán, cuidado, estás cruzando la línea. Al cruzar la línea pueden suceder cosas que ya nadie se va a poder echar para atrás, ¿no? Así es, bueno, pues estaremos pendientes de lo que suceda en esta semana. Ahorita está reciente lo del petrolero, vamos a ver qué destino tiene, si finalmente la Guardia Revolucionaria lo deja en libertad, lo deja seguir transitando, o si se van a enfrascar en
incautarlo de manera indefinida. Ahí está el destino de 12 tripulantes. Exacto. Que están ahí, obviamente de varios países, pero que no se sabe cierta cuál va a ser su destino ahora que este barco está incautado allá en un puerto en precisamente territorio de Irán. Efectivamente, y queremos cerrar rápidamente pues haciendo un reconocimiento a los 50 años de la llegada del hombre a la luna, ¿verdad? Esos 3 astronautas estadounidenses que pues en el 20 de julio de 1969, 4 días después de haber despegado de la Tierra, pusieron la primera huella de un ser humano en la luna. Y bueno, ha habido muchísimos eventos a lo largo de la semana, por supuesto, en Estados Unidos, porque fue el país que llegó a la luna, pues para celebrar, para conmemorar esta fecha tan importante. Así es, y bueno, Donald Trump no desaprovechó esta fecha para hacer declaraciones diciendo que pues uno de sus objetivos es precisamente volver a llevar a un hombre a la luna, claro, y que precisamente ahora conjunto con la NASA van a empezar a trabajar en esa misión, precisamente para que él considera que para su segundo mandato, él considera ya sí, el hombre vuelva a regresar a la luna, y eso es algo que pues independientemente del trasfondo que pueda tener, pues es interesante que se retome. Finalmente ese tipo de misiones lo que hace es que también se desarrolle la ciencia y que pues creo que va a beneficiar mucho a la humanidad en dado caso de que se pueda concretar otra vez. Pues sí, ya se están haciendo pues estos planes también de los europeos y los australianos que quieren ir y establecer bases ahí en la luna, e incluso ya están pensando cómo comercializar, ¿verdad? Algunas, exacto, vuelos y pues algunos recursos que se pueden extraer de la luna, etcétera. China ya llegó por el lado oscuro de la luna. El caso es que la luna sigue atrayendo a los seres humanos, seguimos pensando en nuestro satélite como un lugar de importancia. Y bueno, seguramente en los próximos años habrá muchísimas misiones tripuladas que ya vayan a quedarse ahí en la luna, a establecer pues ya nuevas misiones y nuevas expectativas para la humanidad. Así es, bueno, pues así llegamos a la conclusión de este programa de resumen en la semana en Enlace, y bueno, que les hacemos la invitación para que la próxima nos acompañen y sigamos siguiendo de cerca estos temas que son tan importantes para todos. Así es, que pasen una excelente semana, cuídense mucho, aquí nos vemos. Hasta luego.